Muy bien, pues vamos a comenzar entonces el siguiente punto de este tema 13 de la dictadura franquista, primera mitad de esa dictadura franquista. El punto 2 ya sabéis que no entra, y el punto 3 es el que antes se llamaba ¿por qué España no intervino en la Segunda Guerra Mundial? Y con buen criterio, creo, Santiago lo cambia porque ¿cómo que no intervino? Bueno, esto como no intervino es una cosa extraña. Lo ha llamado España 1939-1943, Segunda Guerra Mundial y relaciones internacionales, mucho más acertado, porque digamos que este punto habla sobre cuál fue la postura de España en el conflicto internacional que coincide con los primeros años de la dictadura. ¿Qué postura siguió España? Quiere decir, ¿qué postura adopta Franco frente a este conflicto? Un dictador filofascista con un régimen autoritario y fascista ante una guerra que es del fascismo contra las democracias. Entonces, ahí se ve Franco como, claro, dentro del contexto de esa evolución y aumento y subida de los totalitarismos que había habido en los años 20, los años 30, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en todo esto? Porque, claro, Franco tiene una idea clara. Franco siempre tiene las cosas muy claras, independientemente de que sean ideas aceptadas para el futuro y para la prosperidad de España o no. Pero siempre tiene las ideas muy claras. Y Franco, hay una cuestión importante que quiere hacer una España grande, grande, y él ama a España, ama su concepto de España, ¿de acuerdo? Eso es indudable. Y quiere hacer de España una nación grande. Si para eso tiene que matar a la otra mitad de España, le da igual, este es el error. Pero lo bueno es que efectivamente quiere hacer una España grande. España, y no le importa intentar un imperio, y para ello quiere un poco hacer un imperio en ese norte de África, que es lo que con buen criterio dice, pues si para arriba es difícil que pueda ir, ¿no? Hacia Francia no voy a conquistar nada, además son republicanos además, y además está ahí Hitler y tal, bueno, para abajo, para el sur, ¿no? Para África. Entonces él en el norte de África se viene a crear un gran imperio, y en este contexto se mueve y va urdiendo ahí, va jugando sus cartas, digamos. Vamos a verlo porque es curioso cómo se cambia, cómo va transformándose, ¿no? La actitud de Franco frente a la guerra. La guerra empieza en septiembre del 39 y España en un primer momento se muestra completamente neutral, ¿de acuerdo? No tiene, te lo pongo ahí, cierta afinidad siempre, cierta simpatía lógicamente, con los regímenes tanto de Mussolini como de Hitler, fascistas, ¿no? Igual que él, autoritarios igual que él, igual que el régimen que él está implantando. Y bueno, bien, de acuerdo. Defienden lo mismo, digamos, el enemigo es el mismo, ¿verdad? El comunismo, bueno, bien. Entonces se mantiene neutral, aunque muestre su afinidad con estos regímenes. Bien, la Segunda Guerra Mundial avanza y se ven las primeras victorias de Hitler, ¿verdad? Del ejército alemán. Y se ve que este ejército alemán es tremendamente poderoso. Francia prácticamente se la bebe. Bueno, pues se ve que se puede intuir un poco su victoria. Entonces, aquí ya la cosa cambia. Franco, venimos de una Segunda Guerra Mundial, de una guerra civil, que ha dejado a España destrozada. O sea, que Franco no es tonto. Yo siempre digo lo mismo, puede tener ideas más o menos acertadas, pero de tonto no tenía un pelo. Tenía otros aspectos psicológicos malos, digamos, ¿vale? Tenía otros defectos, otras limitaciones, esa es la palabra que yo buscaba. Franco tenía otras limitaciones, a ver si me da tiempo a comentarlas, eso es opinión personal, pero basada en hechos. Pero no era demasiado tonto, era un tío muy consecuente, muy listo, que veía las cosas tal cual, si no, no podría haber llegado donde llegó. Y sabía que España no podía entrar en otra guerra después de haber terminado nuestra guerra, no tenía capacidad económica, no tenía armamento, no tenía hombres prácticamente, los hombres estaban hechos polvo después de una guerra de 3 años durísima. Bueno, pues no, España no. Además, él estaba, claro, él decía, yo
yo para qué me voy a meter en nada si él había conseguido lo que quería y todo su afán era esa transformación que él quería hacer, esa idea que él tenía de España en la cabeza, llevarla a cabo. Eso de un plan de otra guerra ahora no entraba en sus planes, porque podía interferir en esa idea que él tenía de llevar a España, de construir la España que él quería construir. No le venía muy bien una guerra. Sin embargo, estaba ahí porque tenía muy claro esta idea de un gran imperio en el norte de África. Bien, cuando Alemania empieza a mostrar sus cartas en el concierto internacional de la guerra, eh, Franco dice, bueno, pues aquí, oye, esto ya es otra cosa, ¿eh? Esta gente va en serio, van fuerte. Y entonces cuando se dan las relaciones un poco más cerradas entre Franco, Hitler, incluso con Mussolini, se dan esas dos entrevistas que tenéis ahí, la de Endaya, que es la más famosa, la de la estación allí en el sur de Francia, en octubre de 1940, se ve Franco con Hitler y, bueno, pues es donde dicen que Franco llegó tarde, que Hitler tuvo que esperar, pero esas son las cosas que mis padres, que son profundamente franquistas, porque han crecido en toda la dictadura, me cuentan y tal. Bueno, pues una entrevista que duró un montón de horas, no sé, fueron 6 o 7 horas, y fracasa. Esta entrevista que tiene el objeto de que España entre en guerra y colabore con las fuerzas de Hitler, no, no, no se lleva a cabo. Franco le dice, mira, que no podemos, no hay pasta, no está en nuestro plan, no podemos, realmente no. El hombre toma una buena decisión y no entra en guerra. De hecho, Hitler intenta convencerlo a través de otra entrevista con Mussolini, que es la de Bordighera, en febrero de 1941. Bueno, pues Mussolini intenta convencerlo, venga, hombre, un poquito, ¿no? Métete en la guerra con nosotros, tal, lo vamos a pasar bien, estoy divertido. Ah, de verdad que no. Hombre, que me ha dicho ahí Adolf, me ha dicho que te diga que te tiene que meter. No, que estamos, no me tengo yo el cuerpo para guerra ahora mismo, no tengo mi propia guerra organizada en España, tengo mis propios problemas, mi historia, efectivamente los tenía. No lo ve bien, pero se plantea, sí, efectivamente, una colaboración muy seria, muy real. ¿Quién estaba en contra y quién estaba a favor? Esto es importante, de que España entrara en guerra. Pues estaba en contra, fíjate bien, los empresarios que no querían de nuevo otra guerra, necesitaban estabilidad, un poquito de estabilidad económica para que la economía funcionara, unos años de muchísima pobreza, los años 40 en España, los monárquicos, la iglesia y pues bastantes militares, ¿no? Muchos militares, gente que lo había pasado mal durante la guerra y que veían que no era necesaria otra guerra y que España tenía que centrarse en recuperarse de esa guerra y empezar a funcionar. Consecuentemente, gente con sentido común, los falangistas, pues un poquito menos de sentido común, estaban a favor de entrar en la guerra. ¿Por qué? Pues porque documentos históricos que lo explican, los falangistas eran los únicos que estaban a favor. Esto va a tener un paralelismo posteriormente con otra cuestión que veremos en días siguientes. Te lo digo ya, te lo digo ya. Esto va a tener un paralelismo con quién estaba a favor y en contra de qué cosa era que lo he visto por aquí. Claro, claro, claro. Después lo vemos. Un tema más complicado, un tema muy complejo. Vale, entonces en estas entrevistas tanto con Franco como con Mussolini se decide que España pues, participe de alguna forma. Entonces España pasa de una posición de neutralidad a una posición que en el régimen se llama de no beligerancia. No beligerancia, pero bueno, ahí es donde Franco envía a esa división azul, ¿verdad? Cuando Alemania comienza la invasión sobre la URSS, en junio del 41, envía la División Azul para ayudar a Alemania a invadir la URSS con 47.000 hombres. La famosa División Azul, enviada por el ejército, enviada por Franco, para ayudar a los alemanes a la invasión de la URSS, junio del 41. Y 10.000 hombres para trabajar en Alemania, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta colaboración hace imposible que se pueda decir que España no participó en la guerra. España sí no participó directamente, pero colaboró. Tomó partido claramente, ¿verdad?
Ahí estaba Ramón Serrano Suñer, que era el ministro de Asuntos Exteriores, que fue un hombre que influyó mucho y que propuso que esta división azul, esos 47.000 hombres, fueran a ayudar a la invasión de la URSS, al ejército de Hitler. Ramón Serrano Suñer era el cuñado de Franco, no era ni siquiera cuñado de Franco, era el marido de la hermana, o sea, el marido de la hermana de Carmen Polo. Carmen Polo era la esposa de Franco, ¿vale? Carmen Polo tiene una hermana, pues el que está casado con la hermana es Ramón Serrano Suñer. Bueno, pues lo apunta ahí vuestro libro. Y luego ya a finales del 43 es cuando empiezan los problemas para España, porque la guerra va evolucionando después de estas primeras victorias alemanas y de esta resolución de España de ayudar a Alemania. La guerra evoluciona y España y Alemania empiezan a irle mal las cosas en la guerra. Por aquel entonces España ya enviaba wolframio, un mineral al parecer pues, muy importante para la industria armamentística, y lo mandaba clandestinamente, digamos, ¿no? sin que fuera oficial. Y Estados Unidos, que se da cuenta, y dice, sí, pues entonces te embargamos el envío de petróleo. ¿Por qué era muy importante el envío de petróleo para España? Pues porque España estaba sumida en la autarquía. El objetivo de Franco era el autoabastecimiento, la autopervivencia, no necesitar del exterior. Entonces, pero claro, si tú en tu país quieres que se autoabastezca y que funcione por sí mismo, pero tú en tu país, donde necesitas materias primas y donde necesitas fuentes de energía, no tienes suficientes fuentes de energía, como por ejemplo el petróleo, no tienes materias primas, muchas de ellas, tienes que importarlas. En mayor o menor medida tienes que importarlas. Uno de los grandes importadores era Estados Unidos. Si Estados Unidos decide que porque te has portado mal, porque has enviado wolframio a Alemania, corta el suministro de petróleo, pues contribuye a que España lo pase aún peor, ¿de acuerdo? La guerra va avanzando, se torna claramente desfavorable a las potencias fascistas, Alemania e Italia, y además Estados Unidos y Reino Unido pues, presionan a España para que ya formalmente abandone ese apoyo que tiene ahí al eje, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que la división azul se vuelve y España vuelve a la neutralidad, donde dije digo Diego. Bueno, pues oye, ahora que yo tal, ya no, ya vuelvo a ser neutral y con la derrota definitiva de Alemania en abril del 45. Bueno, antes había sido el famoso capítulo que hay de una incursión guerrillera por el Valle de Arán a finales del 44, porque se veía venir ya la derrota alemana y entonces pues, esa guerrilla de la que hablaremos más adelante, esa resistencia exterior que tiene la República, pues hace ahí nada, porque no hace nada, porque lo del Valle de Arán se quedó en nada. Pero bueno, es lo único así más sonado que se hizo desde la resistencia exterior y ocurre ahora. Esto no corresponde a este punto, pero bueno, es a final del 44 cuando ocurre esto, en abril del 45 es cuando termina la guerra y bueno, pues el régimen franquista efectivamente queda en jaque, absolutamente, después de haber apoyado a unas potencias que habían perdido la guerra, ¿vale? Este punto no tiene mucha más historia. Veremos cómo reacciona el régimen después de esta derrota en la Segunda Guerra Mundial del eje, lo veremos en los próximos puntos. Importante, cómo España empieza siendo neutral, como con las primeras victorias de Alemania, España pasa a la no beligerancia y al apoyo explícito de las potencias de Alemania e Italia del eje, con esa división azul, 47.000 hombres que se envían al frente ruso para la invasión de la URSS, esto por la cuestión del comunismo, claro. Y como con la derrota o con la derrota de Alemania, volvemos otra vez a la neutralidad. Estados Unidos nos niega, nos embarga, y Reino Unido y Estados Unidos pues presionan a España y nos quedamos ahí un poco como, oh, vaya por Dios, ¿ahora qué hacemos? Nos quedamos un poco en una situación muy delicada, ¿vale? A ver qué ocurre ahora. Este sería este tema, vídeo cortito, podría haber sido más cortito todavía, Nacho, perdón, y vamos a pasar al siguiente tema. Ay, señor.